Ya desde hace bastante tiempo se viene mencionando la importancia del cambio climático, la importancia de los incendios forestales y la importancia y las consecuencias que realmente tiene la agroganadería extensiva. Durante toda la semana han recorrido todos los canales del mundo entero prácticamente y las declaraciones de los políticos más importantes, los incendios que está sucediendo en la Amazonía. Y esto nos trae a reflexionar, como lo hicimos también el viernes y lo volvemos a pensar hoy, los diferentes puntos que tienen en consecuencia del cambio climático, realmente la destrucción de la naturaleza, la catástrofe que es a nivel ambiental y también las consecuencias políticas, las consecuencias económicas que puede llegar a tener todo esto. Todo lo vamos a abordar con Marcelo Corti, que es director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Diana, por la invitación. Principalmente saber cuál es tu concepción primaria de lo que se puede definir de estos incendios que están sucediéndose en la Amazonía. Mira, en realidad son el resultado de la propuesta de un modelo económico que hizo Bolsonaro al asumir su presidencia, reduciendo la capacidad del Estado de controlar o garantizar ese bien natural que es de la humanidad y está declarado como patrimonio natural de la humanidad. En ese contexto, el privado avanza. El privado, movilizado por ese modelo económico, prefiere plantar o desarrollar la ganadería y para eso tala primero y después quema el resultante para limpiar ese campo. El problema es que perdemos un patrimonio ambiental tremendo. Yo creo que en este momento estamos hablando de una de las catástrofes ambientales más grandes de la historia de la humanidad. ¿Y los costos económicos cuando se sucede todo eso, nadie los tiene en cuenta? No, piensan en lo que van a ganar. Es que uno de los problemas que tenemos, sobre todo en esta cuestión de cambio climático, desarrollo sustentable, ambiental y demás, es que nadie internaliza los costos. Porque cuando el ganadero instala ese campo donde van a pastear sus vacas, no carga el costo de haber consumido una selva. Entonces el problema que tenés ahí es que perdemos todos y todos pagamos por eso, pero nadie asume y valoriza ese costo. Entonces nos está pasando eso, como también nos pasa en Argentina. Lo del Amazonas es una catástrofe mundial, es una dimensión incomparable. Tenemos nuestro ejemplo en Chaco, ya te vamos a preguntar. Pero tenemos sobre eso también. Marcelo, en ese sentido vos mencionás el punto de inicio de la catástrofe con Bolsonaro, pero lo cierto es que desde la década del 80 se empezó a desmontar y fuerte. ¿Qué pasa con la demanda de alimentos en el mundo? Porque si bien los empresarios obviamente aprovechan el espacio que le da el marco de un gobierno, ¿qué pasa con la demanda por el otro lado? Con un sudeste asiático que hace 40 años consume cada vez más carne, demanda cada vez más proteína animal y eso demanda también más superficie para no solo criar esos animales. Brasil es el principal exportador mundial de proteína animal y sobre todo de carne vacuna. Entonces, en ese sentido... ¿Cómo hacer el equilibrio, digamos? Claro, porque hay una demanda que genera esto. Es que indudablemente, y ahí es donde el privado, vos decís, está tratando de satisfacer esa demanda y el Estado es el que... A ver, el planteo de que es desde Bolsonaro es porque se bajaron esas fronteras y los límites son mucho más tenues. No es que empezó acá, empezó antes. El modelo económico del mundo es el que de alguna forma nos lleva a este capitalismo voraz donde el incendio termina comiéndose vorazmente un pedazo de nuestra historia y de nuestro futuro. Esto tenés como primer punto. Yo creo que ahí tenemos una situación muy interesante desde lo que es la geopolítica. Personalmente yo creo que Europa entendió la importancia y la gravedad de la cuestión ambiental, del desarrollo sustentable. Pero ellos también son importadores de alimentos. Aunque son importadores, tienen varas muy altas de exigencia. De hecho, no es loco lo que planteó Macron de que en estas condiciones es muy difícil que se pueda llevar adelante el acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, porque sus varas son muy altas. Lo entendió. Después vemos si lo hizo bien o lo hizo no. No es una excusa también eso. No, yo creo que todos juegan. Estamos en un juego geopolítico donde todo el ajedrez está disperso y cada uno mueve sus fichas. Después tenemos por otro lado Estados Unidos que te lo niega, que abusa y aprovecha de eso y negarlo también es un buen negocio. También lo niega con intereses atrás. China que está planteando un
modelo económico en el cual todavía no llega a eso. Planteó el hecho de crecer a toda costa. Y no importa qué me llevo puesto. Digo. Y nosotros que todavía no lo entendimos, a pesar de tener las reservas, nosotros hablo de Latinoamérica y de Sudamérica principalmente, tenemos las reservas más importantes en términos de biodiversidad, en términos de agua, en términos de generación de oxígeno, humedales, etcétera, y no entendimos que tenemos que cuidarlo porque ahí está nuestro futuro. En todo sentido, incluso nuestro futuro económico. Ahora, me parece que va más allá del capitalismo, de la ideología, digo, porque Bolsonaro, pero también Bolivia, Sí. Evo Morales tardó en decretar la emergencia. No solo tardó. Y hay un montón de focos, están los El principales 6 de focos julio, Evo emite un decreto permitiendo las quemas controladas. Sí. O sea, no es solo que tardó, Claro, por eso, ¿ves? promovió ¿Cómo? eso que después se descontroló. ¿Qué habría que aprender de esto? ¿Cómo se cambia? Más allá de que esto es, ¿no? Y no se puede recuperar, pero digo, ¿qué tendrían que hacer los gobernantes de cualquier ideología? Porque evidentemente no lo tienen en la agenda el tema ecológico ni el tema de impacto ambiental. Exactamente. Mirá, ponerlo en agenda es el primer objetivo que tenemos que plantearnos todos. Los medios, la sociedad civil, los gobernantes. De hecho, yo antes de las elecciones planteaba la necesidad de que entre todos los sectores políticos se haga un acuerdo de importancia sobre el cambio climático. Más allá de quién gane, más allá del resultado electoral, esto es un tema que no espera. No nos va a esperar a ver si uno u otro es presidente, sino que necesita acción. La verdad es que Argentina tampoco tiene una política ambiental que acompañe ningún cuidado de nuestros recursos naturales. Ni siquiera tenemos todavía dimensionados nuestros recursos naturales. Entonces, primer punto, creo que es el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos es por que este tema no se apague de la agenda una vez que se apaguen los incendios. Ahora, ya que hablamos de agenda, ¿no? Sí. En lo que tiene que ver con desarrollo sustentable, yo tengo generación de alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias de una población. Y el planeta ha triplicado su cantidad de habitantes en los últimos 70 años y está llegando al límite de lo que puede abastecer. ¿No debería entrar en la agenda, por una cuestión de sustentabilidad, algo que es mala palabra para todos, y es planificación familiar, control de natalidad? O sea, más allá de cuestiones religiosas y dogmáticas, hasta acá llegamos, no entra un ser humano más porque no tenemos alimentos para todos. Mirá, yo te duplico la apuesta. Si no recuerdo mal, el 24 de julio nos consumimos todos los recursos naturales que estaban disponibles para este año. O sea, el planeta genera por año una determinada cantidad de recursos naturales que podemos consumir. Y eso El ya mundo ya se en consumió medio año. Hace un hasta mes. julio. Hasta julio. De agosto a diciembre estamos viviendo de prestado. De prestado del stock que teníamos y de prestado de lo que le estamos sacando a las generaciones futuras. Entonces, definitivamente tenemos que dar una discusión de planeamiento. Yo particularmente soy profe de planeamiento a largo plazo y creo que lo que tenemos que hacer es discutir la planificación. Pero En lo todo demográfico sentido. entra ahí. No, obviamente que es una variable clave y la vas a tener que discutir, pero no podés discutirla sola. Estos son problemas sistémicos y la humanidad se tiene que sentar a discutir. Y para eso hay distintas oportunidades. En ese caso, el Acuerdo de París que se llega en el año 2015 después de la COP es un resultado. Ahora hay una oportunidad. En Santiago de Chile tenés una COP este año donde todos los jefes de Estado van a participar. A mí me intriga algo, y capaz que vos lo sabés, pero porque no hay nada más angustiante que ver que los principales líderes del mundo, a medida que van apareciendo, ¿sí? Los nuevos líderes del mundo que van apareciendo, tienen dogmas religiosos que impiden cualquier discusión sobre planificación familiar, sumados a negacionismos sobre cambio climático. Es un combo letal. Casualmente de personas supuestamente conservadoras y pro vida. Tal cual. Sí, No, coincido 100% con vos. ¿Pero no se discute eso? Yo ¿No hay creo que- formas de incentivarlo? O sea, A yo ver. me imagino que no hay forma de ponerle un bloqueo económico justo a Estados Unidos o a Brasil. Sí, a Estados Unidos o ¿Pero China. cómo haces? O sea, ¿cómo los bloqueas económicamente a Estados Unidos y a China? Yo creo que lamentablemente, y en lo personal pienso, que la crisis que está planteando el incendio va a levantar las alertas en el mundo. Entonces, tenemos que tomar dentro de la tragedia que significa la oportunidad para salir a discutirlo y a plantear incluso las máximas potencias. Y eso me parece que la única forma de hacerlo es, a ver, parece utópico, parece la canción de John Lennon, pero es todos juntos. Acá Ahora- es o todos juntos o es todos juntos o no es. No hay otra forma, ¿eh?
Y esta discusión hay que dar la discusión política. Te queda una imagen muy distópica para el futuro. Marcelo, siendo vos un especialista en economía, ¿no? Sustentable, venimos hablando que la raíz de esto es el avanzar y en la necesidad de tener un terreno para extender las fronteras agropecuarias. Ahora, y eso les daría más dinero al país. Bueno, si eso no se puede hacer para cuidar el cambio climático, ¿de qué otro lugar puede llegar a obtener el recurso económico? Mirá, en realidad vos podés, primero como Estado podés promover una modificación de hábitos en ese contexto. Después podés, a partir del uso de la tecnología, te permite desarrollar una mejor productividad de los distintos terrenos. Después con una planificación de rotación de cultivos, por ejemplo. O sea, hay salida. Sí, hay, claro que hay. Hay salida, lo que no hay es decisión política. Digo, si vos no pones en tu agenda política esta discusión, yo te pregunto, ¿cuál de todos los candidatos presidenciales vos los escuchaste hablar de este tema? No, acá no. Y acá tenemos, eso es algo que queríamos también preguntarte, acá tenemos el problema del Chaco. Sí, claro. O sea, estamos hablando todos del Amazonas, de Bolivia, Acá tenemos muchos de problemas. Brasil, pero bueno, pero acá también tenemos incluso el otro ambientales, pulmón, sí, el claro. otro pulmón Las minerías. del que se habla, ¿no? No sé Minerías, si residuos. es tan exacto y riguroso en la definición, porque algunos dicen que no es el pulmón del mundo, pero bueno, acá tenemos un pulmoncito del mundo. Y resulta que tampoco lo cuidamos. Argentina tiene una territorialidad espectacular en muchos sentidos. No solo ese es el recurso, tenés glaciares, por lo cual tenés fuentes de agua, tenés territorio. Nosotros no tenemos la necesidad, por ejemplo, de incinerar el residuo, entonces tenemos lugar para disponer, tenemos recursos, como vos decís, donde tenés una selva o bosque en el Chaco o yungas en lo que es la parte de Salta Jujuy. O sea, tenemos un espectacular y no lo cuidamos y se avanza y en Salta, en Chaco, en Jujuy, en Santiago del Estero se avanza sobre los bosques por producto de esto, de que se empuja a los terrenos para convertirlos en fértiles o productivos. Y tener plata. Marcelo, en ese sentido, Nicolás hacía hincapié en el aspecto demográfico, pero ¿qué pasa del otro lado, digamos? ¿Existen modelos sustentables probados para producir más alimentos sobre la misma superficie, acá en Argentina, por ejemplo? Mira, acá en Argentina, si hay uno de los pocos sectores que tenemos que es muy competitivo es el sector de agricultura. Realmente es competitivo. Pero nosotros producimos mucho más de lo que consumimos. O sea, si hay algo que exportamos, es alimentos. Es un gran Entonces, generador de dólares. no tenemos un problema de productividad en los terrenos. Hay un nicho de alimentos para 400 millones de personas, que no sé si es tan cierto acá de Argentina. No sé si para 400 millones, eso implicaría 10 veces Argentina. Yo no me arrimaría tanto, pero unas 4 veces debemos generar, sin lugar a dudas. Y aparte, digamos, ese es nuestro espacio, pero vos el ambiente no lo recortás. O sea, el pulmón del mundo, el aire que se perdió, digamos, a partir del incendio, vos no se lo podés restar en el patrimonio neto de Brasil. Claro, se nos afecta lo a restás todos. en la cuenta Pero internacional. sí impacta en el comercio internacional, digamos. Sí, sí, Finlandia, por ejemplo, creo que definitivamente. fue el país que dijo no le compro más carne a Brasil. O, por ejemplo, existe el intercambio también de bonos de dióxido de carbono. Sí, los bonos verdes, claro. Los bonos verdes. Y eso se aplica en la Argentina. De hecho, hay empresas muy grandes que lo están utilizando, digamos. Entonces, Argentina en ese sentido tiene alguna ventaja en el medio de todo este caos, al ser un gran proveedor de alimentos, competitivo en el campo. Yo creo que en este contexto no sé si alguien tiene ventaja, ¿eh? O sea, más allá del corto plazo que vos vas a sustituir de alguna forma exportaciones de Brasil en algún punto, pero la verdad que nuestra suerte está muy atada regionalmente a la suerte de Brasil. O sea, nosotros si de nuestra región sacamos a Brasil quedamos como muy rengos. Entonces, la cuestión ahí es, bueno, vamos a sentarnos, vamos a rediscutir esto. Desde el 2015, con el Acuerdo de París, se redistribuyen fondos. O sea, las naciones desarrolladas giran fondos a las naciones subdesarrolladas para cuidar el ambiente. Ahora, esto te iba a preguntar, porque el G7 resolvió hoy que se van a enviar 18 millones de dólares. Eso es un giro ¿Para extraordinario. ¿Qué se hace con esa plata? Y eso depende, hay que ver el destino, pero en general seguro lo destinaron para apagar el incendio, digamos, para destinar a las dotaciones de Por ahí del incendio. pavimentan el Amazonas. Sí, claro, para Cada vez obras de hay nuevos infraestructura. focos de incendio, Para ¿no? obras de infraestructura. No, pero ya venía Europa girando
divisas para la protección. Hay muchísimos fondos destinados a esto. O sea, de alguna forma, cuando Macron plantea la crisis mundial vinculado con esto, también es porque el mundo aporta y es accionista para que esto no suceda. Claro. No es que, o sea, Bolsonaro No se está metiendo entiende, en la soberanía o sea, Brasil. lleva la discusión a la soberanía y no es por ahí. O sea, nadie creo que nadie en su sano juicio discutiría la soberanía brasilera sobre el Amazonas, ni la zona boliviana sobre Bolivia y demás. Acá estamos discutiendo otra cosa. Claro. Discutir soberanía solo es como muy corto, es muy próximo, pero después ¿qué viene? Sí, vas a generar muchísimos alimentos, pero no vas a poder respirar. Y ahí vas a tener una contradicción hermosa. O sea, Marcelo, bárbaro. a nivel acuerdos internacionales, Sí. teníamos el cambio climático y los acuerdos de París del 2015, en el que Estados Unidos y Bolsonaro ahora parecen que no les llevan el apunte. ¿Cuáles son los objetivos que tienen que trazarse? Si es necesario un nuevo acuerdo, si es necesario volver a ingresar a esos líderes en la conciencia. No, yo creo que necesario no, es fundamental, es imprescindible. Ahora, como te decía, tenemos en Santiago de Chile la oportunidad de la COP25 de un nuevo acuerdo y la verdad es que ahí yo creo que, de nuevo, tristemente muchos que decían, no, déjalo pasar, lo de Chile, la prensa mundial, la presión internacional no lo van a dejar pasar. Los acuerdos van a tener que ser, primero vas a tener un dato que no tuviste en el 2015, que nos quedan 11 años para revertir la tendencia del calentamiento global. Científicos O sea, internacionales tenemos 11 años es nada. Pero no es un año. A ver, vos agarrá y poner el face up a la Tierra, es nada. Para nosotros puede ser muchísimo, pero para la Tierra es nada. Y yo creo que ese cálculo se va a tener que revisar a partir de este suceso, porque te aceleró el reloj. Claro. Sí, Esto que antes vos, digamos, vos contabas que el Amazonas te iba a absorber una determinada cantidad de carbono, ya no. Sino que lo generó. ya peor. no lo tenés. Al revés, No claro, absorbió y generó. se expuso todo lo que tenía concentrado. Entonces, esa cuenta se empieza a acelerar. Y tenemos, o sea, después se vuelve irreversible porque pasado el 1,5 grados, la inercia te lleva a 3 grados y en 3 grados se nos van a complicar las cosas. Y no es solo que esté caluroso. Marcelo, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y nada, apostemos a que todos podemos colaborar Sí, claro. en un modo sustentable mejor para poder darle al mundo una calidad de vida y más años en este sentido. Sí, total. Yo, para cerrar, lo que me parece muy importante y destaco de esta situación fue la participación ciudadana. Las redes sociales fueron clave. Nos enteramos de los incendios por redes sociales. Hubo 14 días que nadie supo qué pasaba. Y bueno, yo personalmente como que empecé también a trabajar desde ahí para mantener comunicado con lo que uno se va enterando también, porque bueno, hay intereses en el medio. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y seguimos con los jóvenes que son los que están... La generación Z que les importa. Lo entendieron, son los únicos que lo Sí, entendieron. esa generación de entre 16 y 24 que le preocupa el cambio climático. Gracias nuevamente. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos.